Buenas noches, docente. Vamos a comenzar con la entrevista a la señora Beatriz Miranda, que labora en el Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría Tahuantinsuyo del Cusco. Primeramente, informarle a usted, psicóloga, que esta entrevista son con fines académicos y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué es importante la ética en el psicólogo? Ya. Buenas noches, primeramente, y para responder a tu pregunta. Nosotros tenemos que entender que trabajamos con personas, con seres humanos. Entonces, a nosotros entablar contacto con ellos van a empezar a contarnos sus historias, sus vivencias, sus experiencias, que son propias. Entonces, nosotros tenemos que ser garante de que vamos a proteger su intimidad, primero. Entonces, la ética es primordial porque tenemos que velar por la integridad también del usuario, del paciente, ¿no? Entonces, para que ellos confíen en nuestro trabajo. Si nosotros divulgamos o hacemos una mala praxis o situaciones que comprometan su bienestar, entonces, aparte de las afecciones que ya tienen, nosotros vamos a generar mayor conflicto a nivel emocional, a nivel social, a nivel general. Entonces, es importante, tanto en el abordaje, tanto en el tratamiento, en todo, tener ética, porque esto garantiza que nosotros realicemos un trabajo adecuado, responsable y en bienestar de nuestros usuarios. Muy agradecido con su respuesta. La segunda pregunta sería, si usted conociera de algún colega que está faltando a uno de los principios éticos de la profesión, ¿qué haría? Es interesante tu pregunta y más cuando se ve, ¿no?, en situaciones en las que vivimos actualmente. Primero, nosotros tendríamos que ver y ser objetivos, ¿no? Nosotros no podemos lanzarnos ante una situación. Vemos algo y ya vamos de frente al ataque, como se dice. Nosotros tendríamos que valorar la situación, ¿no? Evaluar y primero buscar el diálogo, si se puede, con ese colega o con la colega. Permitir que también haga, ¿no? Nos diga qué es lo que ha pasado, si ha sido un error como tal o ha sido algo ya generado por ese mismo colega. Entonces, si se puede conversar, genial. Ahora, si nosotros vemos que esta situación va más allá y está en perjuicio del usuario, sí tendríamos que actuar. Lo que en mi caso yo tendría que ver ya como psicóloga es que tenemos un colegio de psicólogos que ampara y vela por el código de ética del profesional. Entonces, si nosotros podemos documentar lo que está pasando para posteriormente, si se generaría algún problema o situación más complicada, nosotros nos decir, tenemos esta prueba, tenemos esta situación, entonces se comunica al colegio de psicólogos o ante las entidades pertinentes. En los trabajos tenemos, en las entidades públicas tenemos, por ejemplo, las oficinas de proceso administrativo, las secretarías técnicas de proceso administrativo, que también podrían ver ese caso. Tendríamos que analizar y seguir los procedimientos establecidos. Y como vuelvo a reiterar, el colegio de psicólogos ampara, ¿no? Y tiene también su código de ética que tendría que ver en esta situación, tendría que, si se me entiende, tendría que tallar acá. Entiendo. Y como tercera pregunta, ¿usted nos podría comentar sobre un dilema ético que le ha tocado vivir en la que tuvo que optar por uno de los principios éticos respecto a otro? Bueno, a ver, uno de tantos. eh, Hace un tiempo, cuando yo estaba iniciando como psicóloga, trabajé en una academia preuniversitaria donde se enfocaban en lo que eran se enfocaba en eran especialistas en los grupos C y D, ¿no? Entonces, a mí me dijeron que yo tenía que, como psicóloga, aplicarles test de orientación vocacional. Entonces, al aplicar los test, yo encuentro muchos de los alumnos de esa academia que sus resultados iban más para los grupos A y B, ingenierías, medicina. Entonces, yo lo consulté, no me fui a la ligera, lo consulté con el promotor de la academia y le indiqué, no tengo este caso de que alumnos tienen alto puntaje en lo que son los grupos A y B, o sea, están para ingenierías, para medicina. Y me dijeron así, tajantemente no, que tenía que manipular prácticamente los resultados y ponerles carreras del grupo C y D. Entiendo que es para no perder alumnos. Entonces, mi ética profesional no me permite o no me permitía hacer eso porque estaría engañando resultados. Entonces, yo le planteé esa situación y me dijo que entonces iban a prescindir de mis servicios. Y yo le dije, está bien. Y él quería que yo le entregue todos los resultados que ya había evaluado. Y yo me cerré y dije, bien, yo doy un paso al costado, pero yo no entrego ningún resultado. No me perjudico ni como psicóloga, no perjudico a la institución. Es así, ese es algo que recuerdo, ¿no? Y que me ha marcado, como se dice. Ya bueno, como última pregunta, ¿no?
con respecto a su trabajo. ¿Cómo maneja usted el equilibrio entre la confidencialidad del paciente y la colaboración con la institución policial? Bueno, a ver, un poquito para entrar en lo que son el Centro de Emergencia Mujer y el trabajo que realizamos relacionado a lo que a tu pregunta. Nosotros, como Centro de Emergencia Mujer, pertenecemos al programa Guarmiñán, antes Aurora, que pertenece al Ministerio de la Mujer. Nosotros realizamos un trabajo articulado con la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y también multidisciplinario, porque no solo abordamos nosotros los psicólogos, sino también la parte legal y la parte social. Entonces, a nosotros tener un trabajo articulado, nuestros informes psicológicos lo van a tener tanto la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. O sea, la confidencialidad se rompería en ese aspecto. Pero nosotros, como psicólogos, tenemos la primera entrevista, donde nosotros vamos a tallar en situaciones mucho más personales, antecedentes, que los usuarios no lo van a contar a otra persona. Entonces, nosotros tenemos que proteger esa información y solo entregar la información que amerita. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, por ejemplo, evaluamos, pero esa evaluación proviene de una solicitud a nivel policial, porque es la usuaria que pone la denuncia. Nosotros recibimos, pero al nosotros recibir la denuncia, tenemos que elaborar un consentimiento informado, donde la usuaria, previamente informada, acepta ser evaluada y acepta que ese informe va a pasar por la policía, por la fiscalía y por el Poder Judicial. Entonces, nuestro nivel de confidencialidad ya es interinstitucional. ¿Sí? Ahora, que esa información se manipule y se tergiverse luego, ¿no es cierto?, ya escaparía de las otras entidades. Pero nosotros como psicólogos salvaguardamos la integridad de lo que el paciente en su momento nos ha contado, nos ha relatado, porque muchas veces, si bien nosotros atendemos sobre todo casos de violencia familiar, en algunos casos violencia sexual y otros, entonces no vienen solo con ese tema, vienen con situaciones de mayor complejidad. Entonces, si a mí me piden un informe por violencia física, por violencia familiar, y yo definitivamente mi informe va a estar orientado a eso, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, el tema de confidencialidad ya se vuelve un tema más grande, en nuestro caso. Si se me entendió. Sí, muchas gracias, psicóloga. Muchas gracias por su apoyo y su participación en este trabajo académico y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a realizar una entrevista al psicólogo Roger Sánchez Condori. Esa entrevista es con fines educativos, ¿sí? Entonces vamos a empezar, le damos la bienvenida y vamos a empezar con la primera pregunta. Dígame, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo? Porque permite establecer pautas adecuadas y correctas e idóneas entre el tratamiento que se le va a brindar al paciente, ¿no? Se le indica, se le explica de una manera articulada, de una manera sencilla lo que vamos a realizar. Ok. Dígame, si usted conociera a algún colega que está faltando a uno de los principios éticos de la profesión, ¿qué haría? Primero conversar con el colega e indicarle la observación a la falta ética que está realizando y en todo caso, si es que reincide, por decirlo así, o tiene estas malas conductas o estas malas praxis, informar al comité disciplinario del Colegio de Psicólogos para que brinden la sanción correspondiente, ¿no? Porque al final, a corto o a largo plazo, nos puede perjudicar a todos los psicólogos de manera general. Ok. ¿Podría usted comentarme sobre un dilema ético que le ha tocado vivir en la que tuvo que optar por uno de los principios éticos respecto al otro? Dentro de mi ámbito laboral, trabajo con lo que son situaciones de violencia, ¿no? Y nosotros manejamos específicamente lo que es la confidencialidad. Y los pacientes, o los clientes, por decirlo así, en muchas situaciones tienen miedo de repente de expresar las situaciones que ellos están viviendo, ¿no? Y esto mayormente a nosotros es un problema, es un conflicto, ¿no? Pero por eso es que tenemos que tener un buen rapport, una entrevista de manera correcta y adecuada para que podamos de repente que el cliente, el paciente tenga una apertura con nosotros, ¿no? Particularmente en muchas situaciones ese es el conflicto que tengo o que se tiene, ¿no? Para lo que es la ética, ¿no? Ok. Dígame, ¿qué pasos sigue si recibe una denuncia o queja relacionada con su práctica? Primero trataría de ver cuál es el motivo de repente de la denuncia o el reporte hacia mi persona
Posteriormente me comunicaría con el abogado o el representante del comité disciplinario del Colegio de Psicólogos para poder brindar mis descargos correspondientes y adecuados, ¿no? Ya que ellos también, desde una base legal y ética, pueden demostrar de repente la falta y o la sanción, ¿no? De repente que yo he cometido, ¿no? Recordemos que todos en realidad somos inocentes hasta que no se demuestre lo correspondiente, por decirlo así, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros siempre trabajemos en base a lo que es la ética y a la praxis correspondiente y adecuada. Ok, muchas gracias. Esas eran las preguntas. Muchas gracias por su tiempo, psicólogo Roger. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Igual.